Muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar nuestro shiur de Parashá. Hoy tenemos Parashat Vayakhel. Y además es lo que se conoce como Shabbat Shekalim. Bien, tenemos mañana, o este Shabbat, tenemos una lectura especial. Bien, a partir de que entramos en el mes de Adar, tenemos 4 Shabbatot que tienen una lectura especial y adicional. La primera es Shekalim, este Shabbat. Después vamos a tener un Shabbat de pausa. El Shabbat siguiente, el anterior a Purim, va a ser Zahor. El siguiente a Purim va a ser Pará. Y el siguiente va a ser Shabbat HaJodesh. Muy bien. Y esta parashá de Vayakhel, la mayoría de las veces se lee junto con la siguiente, que es Pekudé. Se leen las dos parashiot juntas, lo que se llama parashiot Mehubarot, porque sabemos que hay más hay más parashiot que semanas en el año. Cuando el año es un año embolismal de 13 meses, entonces todo cuadra bien. Pero cuando no, pues hay algunas que hay que leer juntas, y una de ellas es Vayakhel y Pekudé. Rafael y todo. Muy bien. Porque fue antes de Rosh Hashanah, porque todavía no era año embolismal todavía. Muy bien. Entonces, no te preocupes, vamos a estudiar hoy un tema que nos va a relacionar con la parasha anterior también. Así que no se perdió nada. ¿Bien? O vamos a intentar hacerlo así. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con una pregunta como siempre solemos hacer, que nos gusta hacer. Una pregunta que vamos a lanzar así al aire. Si yo os pregunto ¿a qué me refiero cuando digo Shabbat, Shabbatón? Todo el mundo piensa en Kippur. Muy bien. De manera general, así aprendimos todos de pequeño, Mesías Cohen nos enseñó, More David, todos los que pasaron por, ¿sí? Shabbat, Shabbatón, hace referencia a Yom Kippurim, y si decimos solamente Shabbat, estamos hablando del Shabbat, del séptimo día de la semana. Pero nuestra parashá, la parashá de Vayakhel, comienza con algo un poco que nos va a sorprender. Dice Vayakhel Moshe, y convocó Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Dios nos ordena que hagamos, os ordena que hagáis vosotros. Y dice, 6 días será hecho tu trabajo, y el séptimo día será para ti Kodesh, Shabbat, Shabbatón, Lashem. Kola o sebo melajayuma, todo el que haga una labor en él tendrá pena de muerte. Nos está hablando aquí de Shabbat, Shabbatón, y aquí está claro que no nos está hablando de Kippur, ¿verdad? Es el séptimo día de la semana. Entonces, ¿por qué el Shabbat lo llama aquí la Torá y lo llama Moshe Shabbat, Shabbatón? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar ese concepto? La primera vez que aparece este concepto de Shabbat, Shabbatón, justamente es antes del Geta Egel, del pecado del becerro de oro. Ahí también, en realidad, Geta Egel, el becerro de oro, está envuelto entre 2 veces en las cuales se menciona el Shabbat. En realidad hay 10 menciones al Shabbat en toda la Torá. Y antes del becerro de oro, también se refiere al Shabbat como Shabbat Shabbatón. Dice, Batad a ver el Bene Israel, tú hablas a los hijos de Israel y les dirás, pero mis sábados habréis de guardar, porque es una señal entre mí y entre vosotros para todas las generaciones, etcétera, etcétera. Dice ahí, en 6 días será hecho tu trabajo, Shabbat, Shabbatón, Kodesh Lashem. Otra vez, mismo concepto, Shabbat, Shabbatón. Entonces, ¿cuándo es que el Shabbat lo llamamos Shabbat y cuándo es que lo llamamos Shabbat, Shabbatón? Esa es la pregunta primera que hemos puesto. Y en realidad, justamente antes en la parashá también se le llama Shabbat solamente. Sheshe Yamim Tilketuhu, cuando la primera vez que se nos habla del Shabbat es en la parashá del maná. Y ahí dice, 6 días lo recolectarás, Shabbat, y el séptimo día será Shabbat, no habrá man. Entonces ahí lo llama Shabbat,
y aquí ahora lo llama Shabbat Shabbatón. Entonces, ¿qué es lo que hace que unas veces se llama Shabbat y otras veces se llama Shabbat Shabbat? También en los 10 mandamientos. ¿Sí? Zahor Yom Shabbat de Kadeshó. 6 días trabajarás y harás todas tus labores, y el séptimo día, Shabbat, será un día de reposo para Hashem tu Dios. También en la parasha de Mishpatim dice, ahí también se le llama Shabbat Shabbatón. Dice Shabbat Shabbatón, dice Rashi, es donde lo explica Rashi, dice Menuja Margoa Velo Menuja Aray. Es decir, es un reposo. Margoa es algo que está muy bien, tranquilizante, de ragúa, es algo, pero tiene que ver más con un sentido de algo que es inamovible, o sea, algo que es sólido, ¿sí? Algo que está puesto y que es sólido. Y no un descanso que es aray, temporal, ¿bien? O precario. Vamos a profundizar un poquito más en esto, en estas palabras. ¿Qué? Perenne. ¿Qué significa en el sentido simple? Vamos a fijarnos en la explicación, ¿sí? Que dice, Mitoch Eser Peamim, de las 10 veces que el Shabbat es mencionado en la Torah, hemos dicho que 3 de ellas dice Shabbat Shabbatón, y lo que tienen en común estas 3 veces es que hay algo especial. Siempre Shabbat se relaciona con Ta'avod, ¿sí? El Shabbat no hagas abodá, no trabajes, no hagas melajá, ¿sí? 10 veces, y dentro de estas 10 veces, 3 son Shabbat Shabbatón. y 7 son las otras. No. Siempre que se menciona el Shabbat, se lo relaciona con Ta'avod, es decir, no harás una labor. Ta'aseh ma'aseja, 6 días harás tu labor. Tilketuhu, dijimos sobre el man, lo recolectarás. Pero cuando llegamos a estos días en los cuales dice Shabbat Shabbatón, dice Sheshe Yamim Te'aseh Melacha. Una cosa es Ta'avod, trabaja, y otra cosa, que además es una voz activa, y cuando se refiere a Shabbat Shabbatón, está escrito en voz pasiva. Será hecha tu labor. ¿Bien? Tú no vas a trabajar, sino que el trabajo va a ser hecho por sí, de por sí. El trabajo va a ser hecho. ¿Bien? Y si nos fijamos en las 3 veces, en las 3 que dice Shabbat Shabbatón, está escrito de esa forma pasiva. Y son las únicas veces en las cuales se cambia esa forma, esa expresión. Dice, habla a los hijos de Israel, en la parashá de Emor, perdón, también lo dice así. Parashá de Emor está en Vayikra, que nos habla sobre las fiestas. Dice a los hijos de Israel y les dirás a ellos, estos son los plazos de Hashem que vas a proclamar como días sagrados. El y estos son mis plazos. Shesh Yamim, te hace melazán. 6 días será hecho tu trabajo. Y el día séptimo, Shabbat Shabbatón, Mikra Kodesh. Bien, muy bien. Entonces nos dice, hay 2 formas de afrontar la vida y el trabajo. Hay un Midrash que aparece en la Mejilta. La Mejilta es el nombre del Midrash del Sefer Shemot. Bien. Y está escrito unas palabras que son impresionantes. Dices, Sheshe Yamim te hace melaja. En 6 días será hecho tu trabajo. Katuv Hadomer, Sheshe Yamim te hace melaja. Un escrito dice, 6 días será hecho tu trabajo. Katuv Ajer, y el otro escrito dice, Sheshe Yamim te abod. 6 días trabajarás. Entonces, en uno te dice que tú vas a trabajar y en otro que tu trabajo será hecho. Bien. Entonces dice ahí el Midrash, Bisman she Israel osin reshonos el makom, melachtam naaset al yedei acherim. Cuando el pueblo de Israel escucha la voluntad de Hashem, entonces su trabajo es hecho por otros para ellos. Ahora, pero cuando en Amos sin reshonos el makom, pero cuando no cumplen con la voluntad de Dios,
No solamente que ellos tienen que hacer su trabajo, sino que además tienen que hacer el trabajo de los otros. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Que nosotros conocemos estas palabras, de manera general la conocemos de otro lugar. En el Tratado de Berajot, en el Talmud, hay una discusión. Esa discusión entre Rabbi Shimon Bar Yochai y el otro es, os lo voy a decir ahora, perdón, Rabbi Ishmael. Bien. El problema que tienen, ¿cuál es? Que tenemos un versículo que dice, Lo yamush sefer Torah de mi pija. Que no se aparte la Torah de tu boca. ¿Qué quiere decir? Que con Veakita Boyo Mambalaila te ocuparás de ella día y noche. Es decir, ¿cuándo hay que estudiar Torah? Día y noche constantemente. ¿Bien? Entonces ese es un versículo. El otro versículo que dice, lo decimos todos los días, 2 veces por día. Dice, Veasafta de ganeja, vetirosheja, veitzareja, en la Shema. Entonces, vas a recoger tu grano, tu aceituna, tu vid, que quiere decir que vas a trabajar la tierra. Entonces, un versículo te dice todo el día Torah, el otro versículo te dice vas a trabajar. Bien. Entonces dice, si tan banán, vas a de ganeja, recogerás tu cereal. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Puesto que está escrito que no se apartarán las palabras de la Torah de tu boca, podría ser que esto se refiere, tal y como está escrito, que no se aparten nunca de tu boca. Talmud Lomar Basafta de Ganeja. No puede ser porque dice recogerás tu grano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo tienes que hacer? ¿Cómo resuelves el problema? Compórtate cuando estés recogiendo tu grano según lo que dice la Torah. Es decir, que cuando vayas a hacer tu trabajo, lo encamines con los valores que la Torah te enseña. Es decir, que cuando vas a hacer negocios, ser recto en los negocios. Como dice también la Torah, que tengas una balanza fiel. ¿No? El que vende, antes se vendía con piedras, eran los pesos, ¿sí? Entonces uno cogía una piedra, algo vacío, y lo hacía que pareciese una piedra muy pesada, y cuando lo ponía, entonces no pesaba realmente. Y entonces, según le convenía, pues ponía unas u otras, y entonces salía con beneficio. Entonces, esa es la explicación de Rabbi Ishmael, que decía que hay que trabajar, pero hay que hacerlo según la Torah. Rabbi Shimon Ben Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿qué le pasó a Rabbi Shimon Bar Yochai? Conocemos toda la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿verdad? Que tuvo que escapar a la cueva y estuvo 12 años en la cueva. Y cuando salió de la cueva, vio a la gente trabajar y dijo, qué mal que la gente está trabajando. Yo llevo 12 años estudiando Torah, profundizando, descubriendo el Zohar, ¿sí? Y ahí donde veía, ¡pua! Catástrofe. Prendía fuego, quemaba todo. Hashem le dijo, vuélvete a la cueva, yo no te saqué para que destruyas mi mundo, así que vuelve. Y tuvo que estar un año más en la cueva. ¿Bien? Cuando salió, él miraba, quemaba, y el hijo Rabbi Ishmael apagaba lo que el padre encendía. ¿Sí? Pero se calmó un poquito cuando vio a un judío que corría con 2 ramas de mirto. ¿Qué pasó? Con 2 ramas de mirto. Y le dijo, ¿dónde vas con las ramas de mirto? Dijo, no, son para Motzei Shabbat, para tener para oler. Una por Zahor y otra por Shamor. Dijo, fíjate. ¿Sí? Como el pueblo de Israel ama el Shabbat. Entonces ahí Rabbi Shimon Bar Yochai como que se calmó un poco. Pero ¿qué es lo que dice Rabbi Shimon Bar Yochai? ¿Por qué dice que no? Dice, espérate, me estás diciendo que hay que ocuparse de la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llega el momento de sembrar, tienes que sembrar. Cuando llega el momento de recolectar, tienes que recolectar. Cuando llega el momento de aventar, vas a aventar. Cuando llega... ¿Y qué va a ser de la Torah? ¿Quién se va a ocupar de ella? Porque todo el mundo va a estar todo el día ocupado ¿en qué? En hacer el trabajo que requiere el trabajo, que es mucho tiempo. Entonces, ¿cuándo nos vamos a ocupar de la Torah? ¿Sí? Va a quedar abandonada. Entonces, por eso dice Rabbi Shimon Bar Yochai, no, hay que estudiar. Entonces ahí es donde entra el Midrash. Cuando Israel hace la voluntad de Dios, no te preocupes porque otros van a hacer el trabajo por ti. ¿Bien? Entonces, ¿cómo concluye esa Gemara en Berajot? Muy interesante. Dice, muchos intentaron hacer como Rabbi Ishmael y le fue bien. ¿Sí? Y muchos intentaron hacer como Rabbi Shimon Bar Yochai y no le fue bien. ¿Por qué? Porque no era Rabbi Shimon Bar Yochai. Yo entiendo que si eres Rabbi Shimon Bar Yochai puedes venir y puedes decir, ok, yo voy a estudiar Torah y Dios proveerá. Y ok, funciona para Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero nosotros tenemos que trabajar. O sea, no hay... Nosotros decimos que está muy bien, que esto es
ok, es una forma de ver el mundo, ¿sí? El famoso Rabbi Akiva que dice Torah va abodá, ¿sí? Torah y trabajo. Bien, ok, puede ser eso. Pero según Rabbi Shimon Bar Yochai, Beasaftá de Ganeja, es solamente a posteriori. Es decir, si te queda tiempo libre, que no te va a quedar porque tienes que ocuparte día y noche, entonces ahí haz, ¿sí? Incluso, no solamente a posteriori, es casi como un castigo, ¿verdad? El trabajo, nosotros lo vemos como, ¿sí? Como algo, wow, por fin encontré trabajo, ¿sí? Pero si nos remontamos al principio, ¿quién fue el primero que tuvo que trabajar? Adán. Adán, ¿no? ¿Y por qué tuvo que trabajar Adán? ¿Y Dios qué le dijo? A cada uno le dio su castigo. A la serpiente vas a arrastrarte y vas a comer polvo. A la mujer vas a dar hijos con dolor. ¿Y al hombre qué le dijo? Con el sudor de tu frente comerás el pan. O sea, es la maldición que Dios le dio al hombre, es tener que trabajar la tierra para poder comer. Yo prefiero trabajar que el dolor, ¿no? Muy bien. Pero trabajar todos los días, sentir dolor de vez en cuando, que así. Pero escúchame, decía, hay un comentarista muy famoso que se llama Georgie Dan, que decía, es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Qué bueno. Aparte de eso, gracias a Dios, la vida sigue, no sé qué, si hay amor. Muy bien, ya. Esto es el pequeño, muy bien. Entonces, podemos quedarnos en que esto es ok, la Gemara es bonita, el estudio, sí, los dos puntos de vista, sí, uno podría pensar que están en discusión. Kadosh Baruj Hu, en realidad, ¿qué es lo que hace? Nos da una verajá en el mundo. ¿Para qué? Para que sea la forma en la cual Él puede verter sobre nosotros su bendición. Y eso se llama el trabajo. Es decir, Hashem viene y nos dice, sabemos que decimos que desde Rosh Hashanah hasta Rosh Hashanah está fijado lo que vamos a ganar cada año, salvo los gastos de Shabbat. Eso dice Hashem, esa corre por mi cuenta. Bien. Entonces ¿qué voy a decir? Bueno, si ya lo que voy a ganar este año ya lo sé y ya lo fijó Dios en Rosh Hashanah, pues me quedo aquí sentado y dejo que la cuenta del banco vaya sola. ¿No? Pero esto no funciona así. ¿Por qué? Porque lo que Hashem nos pidió que es que nosotros creemos un recipiente en el cual él puede verter su verajá. Y ese recipiente que nosotros creamos, ¿cuál es? El trabajo. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? El problema, porque en realidad no hay discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Shimon Bar Yochai. Porque el trabajo es ese recipiente, pero lo que te dice Rabbi Shimon Bar Yochai que es que cuando tú te olvidas que ese es solamente un medio y te aferras a ello como si fuese aquello exclusivo por lo cual tú puedes recibir tu bendición, entonces estás equivocando. Entonces que viene el Shabbat y te dice, tu trabajo será hecho. Es decir, tú crees que tú eres el que está haciendo. No, tú no eres el que está haciendo. Soy yo, Hashem, yo estoy haciendo. Yo no, o sea, Hashem. Pero cuando tú te olvidas de eso, y tenemos tendencia, ¿no? A olvidar, ¿no? Uno empieza a trabajar y le empieza a ir bien y dice, qué bueno soy. ¿Tú qué eres? Ahora soy un consultor senior. Antes era junior. Ahora soy senior y después de eso ya no sé lo que viene. Viene feo y después viene el jefazo. ¿Sí? ¿Pero qué? Te estás equivocando. ¿Por qué? Porque todo eso solamente es el medio o el teatro, por así decirlo, que te dio Hashem para que tú puedas recibir su veraja. Bueno, que al final es por medio de la mujer. ¿Mm? Que al final es por medio de la mujer también. Porque comió. No, la bendición, la abundancia del hombre Eso ya es otra cosa, eso es la abundancia. Muy bien. viene de la mujer. Muy bien. No sé dónde lo habrás escuchado eso. Muy bien. No sé. Entonces, muy bien. Seguro entonces que el versículo que dice, Sheshe Yamim Ta'abod, 6 días trabajarás. Nos dicen nuestros sabios que de la misma manera que es una misvá descansar en Shabbat, es una misvá trabajar los otros 6 días. Bien.
Muy bien. Pero, ¿qué tiene que ser? No es un trabajo que vengas tú a decir, es lo que yo hice y, y gracias a ello yo estoy recibiendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema en eso? Que tú has cogido el medio y lo has convertido en él, en lo esencial. ¿Se entiende? Muy bien. Fijaos que un versículo en los Nevi'im, en los profetas, que dice, Vayasherit Jacob, y será el remanente de Jacob entre todos los pueblos, como el rocío de Dios, como los pimpollos entre la hierba, Asher lo yekavele ish velo yeyachel ibnei Adam. Es decir, que no va a tener esperanza en el hombre. ¿Qué quiere decir? Que él va a entender que lo que él recibe no lo recibe del hombre y no va a desear lo que llega del hombre. Es decir, que a eso tendríamos que aspirar. Ojalá llegue ese día en el cual nos demos cuenta de que lo que recibimos viene de Hashem. Y, y ¿sabéis qué? El ejemplo de ello lo tenemos en la parashá próxima, que dijimos que normalmente a veces se suele leer junta. La parashá próxima, que es la parashá de Pekudé, nos cuenta cómo el Mishkan, el tabernáculo, estaba listo, ¿bien? Y había que montarlo, ¿bien? ¿Quién sabía cómo montarlo? Está listo y Los materiales, o sea, las vigas estaban preparadas, las telas estaban preparadas. Betzalel lo hizo. Betzalel y Aholiab lo llevaron a la práctica. Hicieron las cosas. Construyeron la menorá, construyeron el shofar. Los elementos, ahora había que... Pero ¿quién lo monta ahora? ¿Sí? Moshe. ¿Sí? Ahora, Moshe tenía 80 años. ¿Sí? ¿Os imagináis a Moshe con 80 años llevando una viga del Mishkan él solo y poniéndola? Es que dice la Torah que, y lo montó Moshe, vaya que Moshe, que el Moshe. Moshe él mismo lo hizo. Sí, pero cuando viene y le dice a Hashem a Moshe, monta el tabernáculo, le dice Moshe, pero acaso gracias por tu fe que tienes en mí, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Es lógico que no lo puede montar. Entonces, ¿qué? ¿Quién lo montó? Dios. Entonces, ¿qué le dice Dios a Moshe? Tú haz como si lo estuvieses montando. Y el que lo voy a montar soy yo. Entonces, así es lo que nos ocurre en la vida. Si Hashem viene y te dice, ¿tú sabes qué? Haz como que haces, pero en realidad el que está haciendo soy yo. Eh, dice, en la Seta Tiberot, volvemos entonces a los 10 mandamientos, y ahí que dice otra vez, 6 días trabajarás y harás toda tu labor. El séptimo día será Shabbat para Hashem tu Dios. No harás ninguna labor, lo harás, no lo te hace, no harás. Ni tú, ni tu hijo, ni tu, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en 6 días, etcétera, y dice, Vayanach Bayom Ashevi. Vayanach es de menujá, de posar, ¿sí? Es decir, Vayanach Bayom Ashevi, ¿qué quiere decir? Que Kadosh Baruj Hu estaba cansado y por eso reposó el séptimo día. Dice Rashi, Vayanach Bayom Ashevi, Kivyachol, es como si él mismo se obligó a reposar para enseñarnos por un razonamiento que se llama Kal Vajomer. Kal Vajomer es una forma de deducir cosas de la Torah. Kal es algo que es ligero o fácil. Homer es algo que es pesado o estricto. Bien, entonces el razonamiento es así. Si algo que es fácil, si algo que es estricto o que es grande así, la ley es esta. Para algo que es más liviano o más fácil que eso, seguro que la ley también va a ser así. Entonces, si Dios, que no necesita descansar, descansó el séptimo día, entonces yo seguro que también tengo que descansar el séptimo día. ¿Bien? Kal Vajomer. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Entonces, en realidad Shabbat, el concepto de Shabbat
no son vacaciones. ¿Sí? No es un día de voy a tumbarme a la Bartola y ya está. Y no hacer nada. El concepto de Shabbat es Menuhat Margoa. Es un reposo que tiene una solidez, que está bien fijado. ¿Por qué? Porque lo que te hace el Shabbat es coger, es algo que está, porque aquí trae el versículo que dice, Vayanijehu began Eden leovdau shomra, que cuando Dios creó al hombre, Vayanijehu, Vayanach, Vayanijehu es lo estableció. Es un reposo establecido, por así decir. No sé si se va a entender, ahora vais a entender el concepto a dónde quiero llegar. Es algo que viene a conectarnos con lo esencial de lo que es realmente mi trabajo y mi reposo. Es decir, el hombre, el ser humano, es capaz de coger un trozo de metal, o muchos trozos de metal, ¿sí? Es capaz con ese metal de hacer tornillos, con los tornillos es capaz de hacer una nave espacial, y con la nave espacial es capaz de llegar a la luna, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice el hombre? ¿Sí? Yo llegué a la luna, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué es lo que pasó? Dijimos, Hashem te está diciendo, ¿sabes qué? Tú actúa que yo me encargo, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Shabbat, ¿qué es? Es ese momento en el que tú paras de hacer todo eso que tú te dijo, qué grande es el ser humano, que somos capaces de construir un rascacielos. ¿Sí? ¿Sabes qué? Párate un momento, deja de hacer cosas y vas a ver que mañana por la mañana, cuando te levantes, Shabbat, el mundo va a seguir funcionando así. Porque yo soy el que lo hago. Entonces, cuando tú te posas, ¿sí? Ese reposo te conecta con la realidad de cómo funciona el mundo, que es Hashem el que lo hace funcionar. ¿Bien? Dice, dice el Tehilim, dice, Yeguía capeja kitogel, cuando comas del esfuerzo de tus manos, ashreja betovlach, serás afortunado y tendrás bien. Yeguía capeja, el esfuerzo de tus manos. ¿Por qué dice el esfuerzo de tus manos? Capain. ¿Sí? Capain. ¿Por qué dice el esfuerzo de tus manos? Y si no soy agricultor, y si soy futbolista y juego con los pies, y si soy cantante, ¿sí? Es Yeguía capeja, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando te esfuerces, que sean tus manos las que se esfuerzan, pero que tu cabeza y tu corazón no pierda el norte y que sepa que ese esfuerzo no es un esfuerzo real. Tus manos se cansan porque hacen cosas, pero ¿de dónde viene el fruto de eso que se hace con las manos? No de tus manos, viene de Hashem. Entonces, aunque tus manos se cansen y se esfuercen, ¿sí? Vas a comer. ¿Pero por qué vas a comer? No por el esfuerzo de las manos, sino porque Hashem te está dando. Entonces, Ashreja. Es decir, si lo único que se cansa son tus manos, pero no tu espíritu, es decir, que cuando uno siente cansancio porque hizo cosas, trabajó, uy, qué cansado estoy. ¿Sí? Es una frase lapidaria. ¿Por qué? ¿Por qué estás cansado? ¿Quién trabajó? ¿Quién trabajó? Dios. Dios trabajó por ti. Dios hizo que te llegue lo que te va a llegar. Ahora, ¿qué te dijo? Tú haz que yo me encargo. Entonces, si tú tomas conciencia y piensas que lo que se está cansando eres todo tú, entonces que has convertido el trabajo, ya no es el utensilio, el trabajo se convirtió en el fin, ¿sí? Pero si tú tienes la cabeza siempre clara y dices, ok, estoy cansado, mi cuerpo está cansado, pero yo sé de dónde viene la veraja. ¿Sí? Y por eso cuando llega Shabbat, cierro el tendereto. ¿Sí? El mundo puede seguir lo que quiera, que yo sé que mañana va a haber mundo. ¿Sí? Entonces eso es Yeguía Capeja. Lo que se cansa son tus manos, pero que no se canse tu pensamiento, que no se canse tu espíritu. ¿Bien? Entonces vas a hacer Ashreja Betovlach. ¿Qué es Ashreja Betovlach? Es
dicen nuestros sabios, Ashreja Baolam Hazeh, vas a ser afortunado en este mundo, Vetov Lach Laolam Haba, y te va a ir bien en el mundo venidero. Dice, ¿eso qué es? Es cuando eres capaz de coger, y gracias a esa forma de ver las cosas, que el mundo venidero no va a ser el mundo venidero. Tu mundo venidero va a ser en este mundo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué estás haciendo? Estás cogiendo y convirtiendo ese Shabbat en Shabbat Shabbaton. Es decir, que todos los días de la semana son Shabbat. ¿Por qué? Porque tú tomas conciencia de que lo que tú recibes llega de Hashem. Y todo lo que tú haces no es porque tú tengas que hacerlo. Es solamente un medio para recibir la verajá de Hashem. ¿Te perdiste? En los días de la semana dices que Shabbat, Shabbat. Si todos los días de la semana son Shabbat para ti, entonces Shabbat, ¿qué va a ser? O sea, si eres consciente que te Ishtadlut y tus manos sirven un propósito que Él está gestionando. Si tú eres consciente, escucha, mira en el versículo. Si tú eres consciente que Sheshet Yamim te hace melajá, tu labor será hecha. Que dijimos que cuando dice te hace, que dijimos que dice después Shabbat Shabbatón. Pero si dice Sheshet Yamim ta'avod, 6 días trabajarás, entonces solamente Shabbat. Cuando tú has entendido que el reposo de Shabbat es te hace, es decir, ¿por qué? Porque todo fue hecho, Hashem hace todo. ¿Sí? El trabajo es hecho para ti, por ti. No, tú no haces, me he liado, perdón. Es que estoy un poco volando. Cuando tú entiendes que el trabajo te hace, es decir, otros lo van a hacer por ti. Lo que te tiene que llegar, te va a llegar. ¿Sí? Entonces, Shabbat se va a convertir en Shabbat Shabbatón. ¿Por qué? Porque cada día de la semana, ¿sí? Es como un Shabbat para ti. ¿Por qué? Porque hoy es primer día de Shabbat, hoy es segundo día de Shabbat. Porque tu espíritu no se cansa. ¿Por qué? Porque tú sabes de dónde viene la cosa. Sí, pero así empezamos. Sí, así empezamos. Pero porque mencionamos que hay 3 lugares en la Torah donde Shabbat no se llama Shabbat, se llama Shabbat Shabbatón. Y ahí dice, el verbo está en forma pasiva y no en forma activa. De las 10 menciones de Shabbat que hay en la Torah, 3 están de esta forma. Y pasiva, es pasiva. Y Hashem, y dice, te hace. Bien, y ahí después dice Shabbat Shabbatón. Bien. No, Kippur es aparte. ¿Sí? Muy bien. Porque Kippur no habla de Shabbat. Eso es. Kippur no habla de Shabbat, Kippur habla de Kippur. Perfecto. Pero no en el concepto de Shabbat. 6 días trabajarás y el séptimo Shabbat Shabbatón. Muy bien. Entonces, por eso, ahora que estamos hablando del Mishkan, del tabernáculo, viene nuestra parashá y nos dice, Vayakhel Moshe, reunió Moshe a todo el pueblo de Israel y los dijo, esto es lo que Dios nos ordena. ¿De qué nos va a hablar? Del tabernáculo, ¿no? Dice, 6 días trabajarás y tu trabajo será hecho y el día de Shabbat Shabbatón. ¿Qué tiene que ver ahora? ¿De qué me estás hablando? ¿No me ibas a explicar cómo tengo que hacer el Mishkan? ¿Sí? Lo primero que es Igdim lahem azara Shabbat letzivui melechet Mishkan. Lomar she'en adocha et Shabbat. Vino Moshe y antes de explicarles cómo se hace el tabernáculo, les advirtió que no profanen Shabbat, ¿sí? Porque el Shabbat no prevalece sobre la construcción del Mishkan. Perdón, al revés, la construcción del Mishkan no prevalece sobre Shabbat. Bien, por ejemplo, la vida prevalece sobre Shabbat. ¿No? Si alguien está en peligro de muerte, se profana Shabbat. Bien, construir el tabernáculo no prevalece sobre Shabbat. De ahí aprendemos los 39 labores prohibidos en Shabbat, que tienen que ver con la construcción del tabernáculo. No, dicen que estaba cortando maderas en Shabbat. Ahí, sí, muy bien. Welama Behemet,
Eh, perdón. ¿Y por qué pensaríamos que el trabajo del tabernáculo prevalece sobre Shabbat? ¿Por qué se nos pasaría por la cabeza? Bueno, pero porque es la casa de Dios, porque en el tabernáculo se hacían sacrificios, el Corbana también se hacía en Shabbat, igualmente, Musaf se hacía sacrificio en Shabbat, ¿bien? Entonces yo podría llegar a pensar que, ok, el tabernáculo es importante. ¿Sabéis por qué también? Escuché, dime. Y porque en el Mishkan se hacían o sea, cosas de la foto que nosotros no podemos hacer. Ok, Se hacía fuego, se hacía... Najo, muy bien. Ahora, una explicación diferente, novedosa. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque dice así que sí el Mishkan es la expiación por el becerro de oro. Hay un punto de vista que dice que el Mishkan, ¿por qué? Porque ¿cuándo se nos ordena hacer el Mishkan? Después de que Hashem perdonó el becerro de oro. ¿Bien? Si es la expiación por el becerro de oro, entonces expiar por el becerro de oro hay que expiar todos los días. También Shabbat. Porque ahí reposaba la Shekinah. Ok. Si el becerro de oro, si el Mishkan espía el becerro de oro, entonces también en Shabbat habría que. Bien. ¿Por qué vamos a retrasar? Entonces viene la Torá y nos dice, no, las labores del Mishkan no prevalecen sobre Shabbat. Y es realmente algo increíble, ¿no? Porque yo pienso que lo esencial de la parashá de Vayakhel no es qué hacer en el Mishkan o cómo hacer el Mishkan, sino viene Moshe y le dice a Bezalel y a Oliab, los dos ideólogos, gracias, era la palabra, y a todos los sabios que se encargaron de hacer la melajá, cola, o sea, melajá, ¿sí? Cuando ellos vienen a traer y vienen y dicen, uy, Moshe, el pueblo ha traído ya todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Moshe viene y dice, esto es lo que tenéis que traer, oro, plata, bronce, etcétera, tal, 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 tal. Inmediatamente todo el pueblo empieza, se moviliza, pam, 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 pam. Y vienen y dicen, ya han traído todo. Y pasan una voz por el campamento y dicen, Zeus, no traigáis más. ¿Bien? Entonces viene Moshe y les dice, ¿tú qué crees? ¿Quién te dice, mi amar, Shasiyah Shelcha y Bemet Asiyah? ¿Quién te dice que lo que tú estás haciendo realmente lo estás haciendo por Dios? Es decir, a lo mejor, ¿por qué el pueblo reaccionó tan rápido? Porque están en éxtasis, ¿sí? Han vivido el monte Sinai, han sido perdonados. Ahora yo quiero que me perdone Dios, yo quiero. ¿Sí? Dale, rápido, rápido, rápido. ¿Sí? Entonces, podría ser que en realidad tú estás trabajando por Hashem, pero solamente ¿por qué? Porque tienes placer de lo que haces. A mí me gusta Shabbat, ¿por qué? Porque me gusta comer rico y porque me gustan las canciones de Shabbat y porque disfruto un día de descanso. ¿Mm? Sí, porque disfruto de ello. Perdón, no quiere decir que no haya que disfrutar. ¿Sí? No quiere decir que está bien disfrutar, pero no tiene que ser el objetivo de ello. ¿Sí? Es decir, porque si no, voy a hacerlo porque tengo que espiar el resto de horas. 7 días espiando. También del castigo. Hay que parar. bueno, hay que saber. No, claro, no es flagelarse. No es la palabra, pero. Muy bien, hay que entender una cosa. La acción también hay que parar. Y luego, porque al final perderá importancia. No, tienes que parar, tienes que. Yo lo que entendí es que el Mishkan espía el becerro de oro y el Shabbat espía los demás días de la semana. Sí, pero ¿por qué también hay que parar? Entonces, el Mishkan hay que también parar. Pero, hay que respetar el Shabbat. fíjate, vamos a llegar al punto. Pero una cosa que es importante. El pecado del becerro de oro, todas las generaciones pagan por él. A plazos. ¿Sí? Eso es lo que consiguió Moshe. Moshe consiguió que en lugar de que dijo, ¿qué le dijo Dios? Déjame un instante y acabo con el pueblo. Moshe dijo, no, si no, bórrame. Entonces, ¿qué consiguió Moshe?
que lo vamos a pagar en Tashlumim, a plazos. Sí, crédito. Todas las generaciones pagan un poquito de la falta de becerro. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué hay que parar de expiar el Shabbat? ¿Sí? Nuevamente lo mismo. ¿Tú crees que tú estás haciendo? ¿Crees que tú estás haciendo? No, tienes que parar para darte cuenta que no eres tú el que hace. ¿Sí? Y cuando lo haces, ¿por qué lo haces? ¿Lo estás haciendo porque Dios te lo ordenó? ¿O lo estás haciendo porque sientes un fervor religioso que ahora te ha despertado la llama y dices, ahora yo soy súper? ¿Sí? No. Viene y te dice, para. ¿Sí? Corta. Y toma conciencia. Ese es el trabajo del Mishkan. Pero no, el becerro de oro, entonces. Todavía no. Cada vez pagamos un poquito. En el Shabbatón. Eso, fijaos lo que es esto. Si estuviera. Esto que estamos diciendo es justamente lo que ocurre con Abraham Avinu. Abraham Avinu coge y lleva a su hijo a ser ofrecido en el altar. ¿Cuál es el momento más difícil de Abraham Avinu? Cuando le pregunta a su hijo, Le pregunta a su hijo. ¿a dónde van? Lo más difícil para Abraham es cuando Dios le dice, no mandes tu mando contra, no lo hagas. Pues no estoy cumpliendo ya. Claro, No estoy cumpliendo. ahí está. Y entonces, No me importa. Abraham viene y dice, pero mira, solamente déjame un rasguño para que se vea que lo que he hecho algo. ¿Sí? Y entonces le dice, ¿sabes cuál es tu acción? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? No hacer. Pues yo lo digo. Cuando tú llegas a entender que tienes que no hacer, entonces, ¿qué es lo que pasa después con Abraham? Que se encuentra que hay un corderito. ¿Sí? Y ese corderito no es cualquier corderito. No es cualquier corderito, es el corderito del shofar de Rosh Hashanah. Es el primer corderito que se sacrifica en el monte Moría donde va a estar el templo. Y se van a hacer todas las ofrendas después. ¿Sí? El punto es que vengas a decir, y por eso dice, Vayaleu Leolá Tajat Beno. Lo ofreció como una ofrenda en lugar de su hijo. Dicen los comentaristas, dice que Abraham cada vez que cogía y decía, que sea tu voluntad, Hashem, que este degüello de este animal es como si estuviese degollando a mi hijo, que esta sangre que estoy vertiendo es como si estuviese vertiendo. Fuerte, ¿no? Hay que llegar a eso. ¿Sí? No hay que llegar a sacrificar a nadie. Quiero decir, hay que llegar a entender eso. ¿Sí? Sí, Shabbat, cuando imagínate que caminas en tu abrigo, ves que el botón está suelto. Y tienes que aguantarte 24 horas de darle al grito para que, o sea, como que, Que se sujete. para que Para que no se caiga. ponerlo bien, el Claro, aguantarte claro. de verlo así, Nunca me ha pasado. El no hacer. parece una tontería, pues el no hacer. ¿Por qué? Porque tú piensas que el botón, ¿quién lo va a sujetar? Tú, porque le estás dando las vueltas. ¿Pero sabes qué? Buenísimo. Muy buen ejemplo. ¿Sí? Muy simple, pero muy bueno. ¿Sí? Muy bien. Vamos un momento al siguiente versículo. Yo pregunto, porque a mí me pasó un Shabbat, bueno, mi imagen, el David tiene una gran historia. Y un Shabbat se me cayó, pero se me quedó enganchado en el zapato. Yo puedo cogerlo y volvérmelo a poner. O sea, se rompió la cadena. Pero en lugar de que se me perdiera, se me quedó enganchado el zapato. ¿Y cómo te lo vas a volver a poner? No, pues obviamente no, tuve que poner otra cadena. Pero si Pero me no tenías otra cadena contigo. O sea, no puesta conmigo, Ok, en casa. pero sí en casa. Ok. Está bien. O sea, obviamente no la compré. No, ok, vale. A ver, la pregunta tiene que ver con Tiene que ver con eso el que transportar, tiene que ver con... Claro, ahí, o sea, a ver, yo tenía su casa. Pero Ah, porque la orden la metiste metiste en el bolsillo para llevarte a tu casa. Si te lo llevaste en el bolsillo, lo estabas transportando.
Ah, se quedó en el pie y no te diste cuenta hasta que llegaste a casa. Bueno, luego lo analizamos Luego lo analizamos. Muy bien. Entonces, el siguiente versículo, después de que dice que habla del Shabbat, ¿sí? Reunió Moshe, 6 días trabajarás, dice, lo te esh bechol moshevotejem beyom Shabbat. No prenderás fuego en tus moradas en el día de Shabbat. ¿Bien? Cosas que no dice solo eso. Claro, muy bien. De eso también hay una enseñanza, de por qué justamente solamente menciona el fuego. Ahora, hay algunos Humashim que al final de cada parashá te trae la cuenta de cuántas mitzvot hay en esa parashá. ¿Bien? En la parashá de Vayakhel hay una sola mitzvah. Podríamos pensar que es lo te esh, no prenderás fuego. ¿Eh? No. ¿No encenderás fuego? Dice no. Dice, ¿cuál es la mitzvah? Dice, en onshin be Shabbat. No se aplican castigos en Shabbat. Qué bueno. Para los niños no se les puede castigar. No, en realidad vamos a ver de qué está hablando. Castigos en la Torah. Estamos hablando de los castigos de la Torah, del Bedín, del tribunal. ¿Y de dónde lo aprenden? De no harás fuego en tus moradas en el día de Shabbat. ¿Qué quiere decir? En Oshin. Es decir, a pesar de que el castigo que dice la Torah de una persona que transgrede es una misvá, es decir, la persona que profana Shabbat de manera voluntaria tiene pena de muerte, es misvá llevar a cabo esa pena de muerte dentro de las circunstancias que se fijaron. Pero en Shabbat, no. Bien, a pesar de que es una misvá, no prevalece sobre Shabbat. Pero se juzgaría en Shabbat. Seguro. ¿Se juzgaría en Shabbat? No. Pues entonces No, no es trabajo. Entonces se juzgaría antes, ¿Pero por qué? habría que esperar hasta después y ya. ¿Por qué no se juzgaría en Shabbat? Ejecutar. ¿Por qué no se juzgaría en Shabbat? Porque no, en un Shin de Shabbat. Bien. Entonces dice, ¿cómo es esto? Es decir, una persona que el Bedín le obligó, le condenó, perdón, a recibir Malkut. Malkut son castigo, golpes, o pena de muerte. No se le castiga con golpes y no se le ejecuta la pena de muerte en Shabbat. Porque dice la Torá, lo te esh, no harás fuego en tus moradas en el día de Shabbat. Es una advertencia al Bedín que no prendan fuego para ejecutar la pena de muerte a aquel que tenga pena de muerte. Si profundizamos en esto, el Sanedrín tiene que castigar para demostrar que el mundo funciona con justicia, ¿no? Si al juez le dices, no apliques la sentencia hoy porque es Shabbat, ¿qué va a decir la gente? Va a decir, bueno, ahora me conviene, ahora no me conviene, esto sí. Sin embargo, te dice la Torah dice, Shesh Yamim te hace. Es decir, que tu trabajo sea hecho. ¿Qué quiere decir? No eres tú el que hace el trabajo. No eres tú el que hace la justicia. La justicia la hago yo también. ¿Sí? Me las tejadas suya, tu trabajo ya está hecho. Tú no tienes que preocuparte de todo. Tú haz tu parte y yo me ocupo del resto. Inmediatamente después del Geta Egel, de la transgresión del becerro de oro, está escrito, 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás de el harish, del arado y de la recolección descansarás. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver este harish y este katsir? Harish es arad. Claro, pero ¿qué pasa? Estas dos labores, ¿qué son? Son dos labores que están relacionadas. Harish es tu acción y katsir es recoger la verajá. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué piensas? Si yo no aro, no recibo verajá. ¿Qué te dice la Torá? Dice, ni uno ni otro, porque la verajá te va a llegar, porque yo soy el que te da la verajá. No es porque tú aras y porque tú recolectas que tienes verajá. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a ir freestyle. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el becerro de oro? ¿Sí? ¿Cuál es el problema del becerro de oro?
han actuado primero en construir el barrio. Estaban pensando que había que actuar para tener un intermediario. Ok, por ahí vamos. Un ¿Era un ídolo Es un intermediario. o no era un ídolo? Bueno, No, era como la de- representación de Moshe. ¿De Moshe? Como los ídolos de Egipto. Como los ídolos de Egipto. Muy bien. Entonces, tenemos aquí a Rashi y a Ramban. ¿Sí? Muy bien. Rashi dice, el becerro de oro fue un acto de idolatría, puro y duro. ¿Por qué? Porque dijo, él lo queja Israel, Asher Eluja Melech Mitzrayim. Este es tu Dios Israel que te sacó de la tierra de Egipto. Bien. Sin embargo, aquí dice, aleja al hombre de Hashem por la idolatría. Eso se refiere, dice el becerro de oro, ¿no? ¿Verdad? Ok. Dice, estos son tus dioses, y este es tu Dios Israel que te sacó de la tierra de Egipto. Vamos a ver. Dice, y vio el pueblo Kiboshesh Moshe, que Moshe se retrasaba. Vamos a romper una lanza por el pueblo. Sí, está bien. Moshe cuando se fue, Moshe cuando se fue, perdón, ¿qué estaban haciendo el día anterior? El día anterior el pueblo estaba, Roim Metacolot, veían sí, habían escuchado a Dios, sí, total. Y al día siguiente viene Moshe y dice, bueno, ahora vuelvo. Les dijo, esperadme hasta 40 días. No les dijo. Las otras veces, antes de Matan Torah, Moshe subía en la mañana, bajaba. Volvía a subir a la mañana, bajaba. Entonces, ¿qué dice el pueblo? Bueno, pues otra vez. Sí, esperadme que voy a por las tablas. Bueno, un día, 2 días, una semana. ¿Sí? Y de repente dice, "Quizé Moshe no sabemos qué le ha pasado a Moshe. ¿Sí? Entonces dice, Vaikael ama el Aarón. Se congregó el pueblo alrededor de Aarón. Fijaos. Vaikael se reunió. Vayakhel Moshe. Reunió Moshe. Vaikael fue la transgresión. Para reparar la transgresión, Moshe reunió al pueblo. Bien. Ahora fijaos también. Uno es activo y otro es pasivo. Cuando Vaikael es, ahora vamos a llegar a ese punto, Rachel. Vaikael, ¿qué es? Es con Aarón. ¿Qué era Aarón? Oev Shalom, Rodef Shalom. ¿A quién te da ganas de ir a ver? ¿Sí? ¿Con quién si tienes un problema, a quién vas a correr a quién te vas a reunir? Con el que ama la paz, con el que persiga la paz, con el que ama a todo el mundo, ¿verdad? Y sin embargo, después viene Moshe y reúne él al pueblo. Ahí les tiene que llamar. ¡Ey! ¿Sí? Este Vayakhel, Moshe, dice Rashi, mi Majorat Yom Kippurim, el día siguiente de Kippur, es decir, después de que Moshe bajó con las tablas. ¿Sí? Entonces también hay que entender una cosa muy interesante, que los que construyen, según este punto de vista y esta cronología, los que construyen el tabernáculo son los Baalei Teshuvah. Es decir, los que ya pasaron por Kippur, Dios les perdonó, hicieron Teshuvah. Entonces, ¿qué vienen y le dicen? Aarón, mira, tú nos decías en Egipto que, que necesitábamos a Moshe para salir de Egipto. ¿Sí? Y llevamos aquí, ya estamos 80 años esperando y ahora resulta que Moshe se va y no sabemos qué ha sido de él. ¿Sí? Es más, ¿cómo la Torah se refiere a ti? Dios le dice a Moshe en la zarza, y tú serás Elohim, tú serás la boca de Aarón, Veuye Elohim le faró, y él será Elohim para el faraón. ¿Sí? Entonces, este sistema ¿sí? de que alguien es el intermediario con Dios, ¿cómo lo llama la Torah? Elohim. Bien, entonces, ¿qué viene el pueblo de Israel y dice? Hagamos un Elohim. Porque Moshe no sabemos qué ha sido, el que nos dio Dios, el intermediario que nos dijo Dios, que el Ujamer dicen que nos sacó de Egipto, ahora no sabemos qué fue de él, necesitamos otro. Bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo es que Moshe rompe las tablas? Moshe puede entender al pueblo. ¿Sabes qué? Es difícil, ¿sí? Cuando se festeja.
Moshe puede entender que hagan un becerro. Ok. Dice, Vayar Moshe eta Egel bimjolot. Y vio las rondas que estaban bailando. Ahí es cuando se enfada y rompe las tablas. Es decir, llegar al Egel lo puedo llegar a entender. Pero que llegues a servirlo, ahí es donde no paso. ¿Sí? Entonces, volvemos. Y al punto que aquí menciona Rachel también. Vayaram Kiboshesh Moshe. Vio el pueblo que Moshe se retrasaba. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está Moshe? Ahí viene el Midrash otra vez y nos dice, no, el Satán cogió y les enseñó la visión del entierro de Moshe. ¿Sí? Okay. Le enseñan el entierro de Moshe. Y entonces, ¿qué dicen? Moshe murió. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? ¿Quién va a ser ese intermediario? ¿Qué dijimos al principio? 6 días, durante 6 días el trabajo será hecho. ¿Por qué? Porque si tú consideras el trabajo no como el utensilio para recibir la verajá, sino como la verajá misma, entonces te estás equivocando. Si tú crees que Moshe es el utensilio, ¿quién guía al pueblo? ¿Quién saca de Egipto? Hashem. Entonces, ¿Shabbat qué es? Shabbat es el origen o la mitzvah que está fundamentada en qué? En la emuná, en la fe. ¿Sabes qué? Tu trabajo será hecho. Tú nada más tienes que actuar. Si fallas en eso, en esa emuná, puedo entender que falles y acabes haciendo un ídolo. Acabes haciendo un becerro, que tú consideras que es lo que necesitas para que Hashem te pueda dar la veraja. Que sin el becerro, Moshe no te puede, Hashem no te puede dar verajá. Sin Moshe, Hashem no te podía sacar de Egipto. ¿Sí? El pueblo dice a Aarón, tú puedes. Y dice, no, yo no estoy en esa posición. Bien. Y esa es justamente la discusión que traen los comentaristas sobre cuál es el problema del becerro de oro. Es decir, lo que se llama la fe, ¿qué es tener fe? Tener fe es saber vivir con una pregunta y esperar a la respuesta. ¿Qué quiere decir saber vivir con la pregunta y esperar a la respuesta? Moshe no está, es verdad. Es legítimo preguntar qué le pasa a Moshe. Pero el pueblo sin Moshe ¿cómo se sentía? Abandonado. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para volver a conectarnos con Hashem? ¿Sí? ¿Por qué yo sirvo a Hashem? ¿Por el éxtasis de Matan Torah o porque Dios me lo ordenó? ¿Sí? Si es el éxtasis de Matan Torah, necesito un intermediario. Si no, el servicio de Dios está en mí, Mishkan. ¿Sí? El Mishkan que es tener a Hashem en ti, ¿verdad? Por eso el Mishkan también repara al becerro de oro. Bien, porque no necesitas buscarlo fuera. Tú lo estás haciendo residir en ti. Entonces eso hay que preguntárselo a... Muy bien. Entonces, seguimos con la idea. La pregunta es legítima. Abraham va al monte Moriah. Dios le dice, coja a tu hijo y llévalo a sacrificar. Sí. Ahora viene y dice, pero espérate Dios, tú me dijiste antes que mi descendencia va a venir de Isaac. Y ahora me dices que le mate. La pregunta es legítima. ¿No? Dios, no te has equivocado. ¿Estás seguro que me has dicho? Es legítimo preguntar, ¿no? ¿Qué hace Abraham? Se levanta por la mañana, temprano, coge a su hijo, coge a su burro, coge a los mozos y se va. ¿Por qué? Porque Abraham es el hombre de fe. ¿Qué es la fe? Es tener la pregunta y esperar a que llegue la respuesta. Entonces viene Hashem y le dice, no lances tu hijo porque ahora yo sé que realmente sirves a Dios. ¿Sí? Llega el tercer versículo y disierne entre los dos. Hay una de las 13 normas, igual que Calva Homer, es esta. 2 versículos que se contradicen, siempre hay un tercero que aclara.
Pues Moshe no está. Subió al monte, ya lleva 40 días. ¿Se llevó pan? No. ¿Se llevó agua? No. ¿Alguien puede vivir sin agua y sin pan? No. ¿La pregunta es legítima? Sí. ¿Quién tiene que darnos la respuesta? El que la sabe. No la tengo que buscar yo por mi conveniencia. Moshe murió. Moshe murió. Entonces, si Moshe murió, vamos a hacer otro Moshe. Bien. Eso se le llama ¿qué? Faltar a la fe. Porque cuando yo tengo la pregunta y no soy capaz de vivir con la pregunta hasta que me llegue la respuesta, No somos capaces de vivir con incertidumbre sin tener la respuesta. y la respuesta me la busco yo, entonces seguramente me voy a equivocar con la respuesta. Y de ahí viene el tener que contar, porque cuando uno cuenta es porque lo confía. El no contar. Claro. El no contar. Por eso. Sí. Las cuentas en el banco van muy bien y de vez en cuando se echa un ojo. Pero cuando no le echas un ojo, no solamente que confías, sino que das espacio a que llegue la verajá. ¿Sí? A no ser que te llegue la factura del gas. Eso es otra cosa. Entonces, esa es la emuná. La emuná se conecta con el Shabbat se conecta con el Mishkan y se conecta con el becerro de Con los 6 días de la semana. y con los 6 días de la semana. Cuando Israel hace la voluntad de Hashem, el trabajo es hecho por otros, para ti. Cuando Israel no hace la voluntad de Hashem, vas a tener que hacer tu trabajo y el trabajo de los demás. Siempre que hablo de... Si todos lo hicieran, entonces estaríamos en el nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Sí? Cuando... Si todos hicieran, digamos, bien, que trabaje Rita, como se suele decir. Que trabaje Rita y la pobre Rita trabaja para todos. Pero entonces el mundo estaría en otro sistema. Y sería Shabbat. Shabbat, 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 Shabbat. ¿Cómo se llama ese mundo que es Shabbat? Mashiach. ¿Por qué? Porque si tú tomas conciencia de que Hashem dirige el mundo, entonces se llenará el mundo del conocimiento de que hay un Dios que dirige el mundo. Habrá un solo Dios y su nombre será uno. Esa es la época del Mashiach. ¿Sí? Muy bien. Cuando hablo de esto siempre hablamos de la diferencia entre la confianza y la fe. ¿Sí? Cuando confianza, ¿qué? Confianza, ¿qué es? Tú tienes un socio. ¿Sí? Pero confías en él ciegamente. ¿Bien? Cuando confías en él ciegamente, un día tienes insomnio. ¿Bien? Vas a la oficina, 3 de la madrugada. Y entras a la oficina, abres la puerta, enciende la luz y ves a tu socio con la caja fuerte abierta y los billetes que le salen del bolsillo. ¿Qué está haciendo tu socio? ¿Qué está haciendo? Si confías, se lo está preparando para llevar al banco, por ejemplo. eso no es confías. Eso es. Si confías, vienes y le dices, ¿por qué estás robando? Porque la confianza tiene un límite. La confianza tiene un límite. La fe es saber vivir y esperar a la respuesta. Entonces, le miras, el amor tiene límites, sí, el amor tiene límites. Entonces, la fe ¿qué es? Quedarte así mirándole y esperar a que te diga qué está haciendo con el dinero. ¿Y qué te va a decir? Pues mira, estoy devolviendo dinero que había cogido porque hice una inversión y ganamos tanto dinero. Y ahora lo estoy poniendo en la caja fuerte. ¿Sí? Pero ¿qué fue? Que tú supiste quedarte con la pregunta y esperar que la respuesta te la dé quien te la tiene que dar. Si tú coges y dices, está robando, entonces, ¿eres tú el que? La confianza es el término más entre humanos y la fe. No, pero se puede tener fe en alguien. Sí, pero es que no, pero es que para mí la emuná es diferente que la fe, porque son diferentes conceptos bajo mi punto de vista. La emuná es tener la certeza, que es diferente a tener fe. Tener fe es como tener una esperanza. Mira, te voy a puntualizar lo que dices. A ver. ¿Ok? La certeza es el resultado de la emuná. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque Rambam dice anima amin. ¿Sí? Entonces, cuando Rambam dice el anima amin, yo tengo confianza, yo tengo fe. El primero dice, Sheyesh Eloah, que hay un Dios.
¿sí? Dice Rambam en Hod Yesodei Torah, que estudiamos los lunes a las 8 por Zoom, Yo no puedo. dice Sarich Ladat Sheyesh Eloah. Hay que saber que hay un Dios. Cuando tú sabes, Tienes certeza, no simplemente confías. entonces, cuando tú construyes tu fe, llegas a la certeza de que hay de que solamente hay Dios. Bien. Ese es Vayakhel Moshe. Eso es para lo que nos reunió Moshe. Al día siguiente, Yom Kippur. Y antes de empezar a construir el Mishkan, nos informó y nos dijo, señores, vamos a empezar a construir, pero no penséis que vamos a construir. 6 días el trabajo será hecho. ¿Sí? Pero el día de Shabbat tienes que conectarte con la realidad del mundo, que es que Hashem es el que hace todo en este mundo. Shabbat Shalom. Muchas gracias a todos los que están conectados.